Tengo 33 años y conozco a mi esposa de 31 desde que éramos niños, aunque no comenzamos nuestra relación hasta hace unos 10 años. Fuimos al mismo instituto, pero no formábamos parte del mismo grupo social. Yo era más de deportes y actividades físicas, ella era de las que amaban los libros y pasaban horas en la biblioteca. Para ser honesto, apenas me fijaba en ella en esa época. Sin embargo, nos reencontramos en una reunión de exalumnos y la conexión fue inmediata. No me interesaba hablar con nadie más, solo quería estar con ella. Empezamos a salir y nos casamos ese mismo año. Todo fue rápido, pero se sentía bien. En estos 10 años de matrimonio, nunca habíamos dudado el uno del otro. Hace poco más de un año, a mi cuñada le diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue devastador para toda la familia y mi hermano lo llevó especialmente mal. Lamentablemente, ella falleció unos 3 meses después del diagnóstico. Fue un golpe durísimo para todos y dejó un vacío enorme en nuestras vidas. Mi esposa siempre ha sido muy compasiva, así que decidió cuidar de mi hermano durante su duelo. Le llevaba comida, se aseguraba de que comiera, le lavaba la ropa y le ofrecía compañía. Era como su principal apoyo en ese momento tan oscuro. Jamás imaginé que entre ellos pudiera haber algo más que eso, pero estaba completamente equivocado. La primera señal de que algo andaba mal fue una tarde en la que decidí pasar por casa de mi hermano sin avisar. Mi esposa me había dicho que iría allí. Tenía llave, así que entré sin tocar y los llamé. Tardaron un poco en aparecer, pero salieron desde la zona de los dormitorios. No sospeché nada. Les pregunté qué hacían y dijeron que estaban limpiando una habitación. Pasamos el resto del día juntos en su casa. Recuerdo que se sentaron bastante juntos en el sofá, pero no le di importancia, confiaba en ellos. Otra noche, estando en casa, mi esposa recibió un mensaje de mi hermano. Me dijo que al día siguiente iría a ayudarle a ordenar las cosas de su esposa fallecida. No me opuse, pero empecé a sentir que mi esposa se estaba convirtiendo en un apoyo excesivo para él. Le propuse que, en lugar de seguir yendo, podríamos ofrecerle terapia. Pensé que hablar con un profesional le haría bien. Ella descartó la idea y dijo que hablaría con él al respecto al día siguiente. Entendí que ordenar las pertenencias de su esposa era algo grande, un paso importante. Me dolió un poco que no me pidiera ayuda a mí, pero reconozco que mi esposa había sido muy importante para él desde la pérdida. De camino a casa desde el trabajo, pensé que sería buena idea pasar a ver si podía ayudar. Compré algo de comida para llevar y fui a su casa. Al abrir la puerta y anunciar mi llegada, escuché unos sonidos extraños. No se podían confundir, eran sonidos sexuales. No podía creer lo que oía. Mi hermano acababa de perder a su esposa y mi esposa estaba ahí. Me paralicé, di media vuelta y me fui. Estaba en shock sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Traté de buscarle otra explicación, tal vez había alguien más con él. Pero al llegar a casa y ver que mi esposa no estaba, supe que no era así. Me mostré tranquilo mientras pensaba qué hacer. Tenía claro que iba a dejarla. También sabía que rompería toda relación con mi hermano. Los dos me habían traicionado por completo. Mi esposa llegó como una hora después y se fue directo a la ducha. Mientras ella estaba allí, entré al baño a cepillarme los dientes. No era raro que estuviéramos en el baño al mismo tiempo, son cosas de estar casados. Su celular estaba en la cocina, así que lo tomé. Empecé a revisar los mensajes que tenía con mi hermano. Había un montón de conversaciones en las que recordaban momentos juntos. Mi hermano la invitaba constantemente a su casa porque quería estar con ella íntimamente. Revisé los mensajes más antiguos desde que ella empezó a visitarlo. Encontré textos donde ambos confesaban sus verdaderos sentimientos. Al parecer, fue mi hermano quien dio el primer paso. Le dijo que siempre le había gustado desde la secundaria, pero nunca se atrevió a invitarla a salir. Ella le respondió que sentía lo mismo. Incluso le escribió que a veces cuando dormía conmigo pensaba en él. Tomé capturas de pantalla y me las envié por correo antes de borrarlas del celular. Dejé el teléfono sobre la encimera para que no sospechara nada. Odiaba a los dos y quería que pagaran por lo que habían hecho. Por más enfadado que estaba por su traición, me costaba creer que fueran capaces de faltar así al respeto a la memoria de la esposa fallecida de mi hermano. Eran increíblemente egoístas y necesitaban enfrentar las consecuencias. Reuní a algunos familiares, en su mayoría parientes cercanos que habían tenido gran influencia tanto en mi vida como en la de mi hermano. Mi hermano, mi esposa y yo estábamos ahí, sentados uno al lado del otro. La comida fue tranquila y al final simplemente lo solté todo y conté lo que había descubierto. Mi hermano y mi esposa intentaron restarle importancia, como si yo estuviera loco, negando que pasara algo. Entonces saqué mi teléfono y empecé a leer en voz alta los mensajes que había guardado. Se quedaron en shock. Mi madre le preguntó a mi hermano si era verdad lo que estaba escuchando, con un tono que se notaba cargado de dolor.
Todos comenzaron a recriminarles lo irrespetuosos que estaban siendo con la memoria de mi cuñada. No habían pasado ni 6 meses desde su fallecimiento y ya tenía algo con su cuñada. Las preguntas no paraban y nos enteramos de que el romance había comenzado apenas 2 meses después de la muerte de su esposa. Era difícil de creer, duro de escuchar. Todos les gritaban, diciendo que eran fríos y egoístas. Yo ni siquiera podía mirarlos. A mis padres no les gustó la forma en que manejé todo, pero agradecieron que al menos contara la verdad. Todos habían sentido lástima por su dolor, pero estaba claro que él no estaba sufriendo como los demás. Al final me separé de mi esposa y me alegro de estar sin ella ahora. No pidió nada durante el divorcio y si lo hubiera hecho, tenía pruebas de sobra de su infidelidad, así que no habría conseguido nada. La mayoría de mis familiares están furiosos con mi hermano. No lo han invitado a ninguna reunión o celebración desde que se supo la verdad. No sé si algún día lo perdonarán o si quedará marcado para siempre. Lo único que tengo claro es que no quiero volver a ver a ninguno de los dos. La siguiente parte. Descubrí que mi esposa me era infiel con su asistente en la oficina. Reuní pruebas en silencio y empecé el proceso de divorcio. Ahora que todo está saliendo mal para ella, me suplica que volvamos. Mi esposa, a quien llamaremos Sara, y yo trabajábamos en una organización sin fines de lucro bastante grande en el oeste de Canadá. Es una entidad reconocida que ha tenido vínculos frecuentes con políticos durante los últimos 8 años. La organización llevaba tiempo intentando que el gobierno federal firmara y reconociera un acuerdo importante. Sin entrar en muchos detalles, el trabajo de Sara la mantenía constantemente en televisión, colaborando con figuras importantes, viajando por todo el país y, digamos, ganándose el favor de muchas personas, en más de un sentido. Me enteré de que tenía un romance con su asistente, a quien había contratado unos 6 meses antes. Ella estaba en un departamento superior al mío, yo trabajaba en el área de registros. Nos conocimos hace 8 años gracias a esa organización. Ingresamos con poca diferencia de tiempo y luchamos mucho por llegar a donde estábamos. No fue fácil, como ya mencioné, ella es encantadora y muy persuasiva. Cuando habla, todos la escuchan con atención. Apenas entra a un lugar, atrae todas las miradas. Yo, en cambio, soy más reservado y esa actitud me funcionó durante mucho tiempo, para ambos. Más adelante tuve algunos problemas de salud y tuve que tomar una licencia breve. Estuve fuera de la oficina un tiempo. Fue ahí cuando todo comenzó, o al menos cuando empecé a darme cuenta. Algo curioso, estoy casi seguro de que el asistente no sabía que estábamos casados. Lo digo porque cada vez que yo le llevaba el almuerzo o el café a Sara, me miraba raro, como preguntándose quién era yo para ella. Sabía quién era yo y que trabajaba ahí, pero no creo que Sara le hubiera dicho que yo era su esposo. No íbamos por la oficina anunciándolo, pero la gente lo sabía y los rumores corren rápido en ese lugar, porque a todos les encanta el drama. Así fue como descubrí lo que pasaba. Un poco de contexto, Sara tiene 45 años y yo 43. Me di cuenta de que fuimos al mismo instituto, aunque era tan grande que nunca coincidimos. Tengo 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5. Sin duda son lo más importante de mi vida y siento que mi verdadera vida comenzó con su nacimiento. Desde el primer momento hubo conexión. En su momento, fue un gran escándalo que empezáramos a salir, ya que en la organización estaba prohibido tener relaciones con compañeros. En realidad, Sara y yo no trabajábamos directamente, porque nuestras funciones eran muy distintas, pero solíamos coincidir en reuniones generales. Además, a veces mis proyectos coincidían con sus tareas en los pisos superiores. Con el tiempo, la gente simplemente lo aceptó y dejó de ser un tema. Como dije, nunca hicimos pública nuestra relación y a nadie pareció importarle. Además, en una oficina las cosas pueden volverse un poco intensas. Todos coquetean con todos, y mi esposa es una mujer hermosa. Lo reconozco y muchos me lo decían. Incluso varias compañeras de trabajo lo comentaban. En ambientes así, la gente a veces se deja llevar por ciertos impulsos. Es casi triste, en cierto modo. En fin, su asistente, digamos que se llama Trevor, tiene 29 años y una licenciatura en ciencias políticas. Y sí, tengo que admitirlo, es bastante atractivo. En una oficina con apenas una docena de hombres y unas 40 mujeres, claramente no teníamos muchas ventajas. Desde que Trevor llegó, las mujeres solteras se le echaron encima de inmediato. Parecía que Sara no estaba interesada en lo más mínimo. Se la veía enfocada en su trabajo, ni siquiera me hablaba mucho de él. Sabía que estaba buscando un asistente, pero no que había contratado a un hombre. No es que eso fuera un problema, pero después de verlo y notar lo guapo que era, entendí por qué había preferido no mencionarlo.
Una vez incluso me dijo que le recordaba a mí, pero una versión más joven. Después comentó que Trevor era como yo si hubiera elegido otro camino y no pensara tanto las cosas. La verdad, eso dolió. ¿Cómo se supone que debía interpretar eso? Cuando me enteré de que lo había contratado y no me lo había dicho durante semanas, le pregunté por qué lo había ocultado. Solo respondió con un ¿y qué importa? Y luego se rió, diciendo que me sentía amenazado por un tipo joven. Pensé, ¿amenazado yo? Y ella dijo que sí, que estaba celoso. Y supongo que sí, tal vez un poco. Intenté explicarle que el hecho de que reconociera que era un hombre atractivo ya decía bastante. Ella me respondió que era absurdo y que si se tratara de una mujer guapa yo no reaccionaría igual. Tuve que admitir que probablemente tenía razón, pero entonces pensé, ¿se habría acostado con él y habría dicho que le recordaba a mi más joven si hubiera sido una mujer? Lo dudaba mucho. Encima de todo, escuché a la secretaria hacerle preguntas sobre Trevor y ambas se reían. Otra señal clara. Sí, quizás estaba celoso, pero era más profundo que eso. Además, no estaba en buena forma física, lo que lo hacía aún más difícil de digerir. Yo no me sentía bien conmigo mismo y sentía que Sara lo usaba en mi contra. Por eso, cuando comencé una baja por incapacidad temporal, me quedé en casa unas semanas. Me convertí en el principal cuidador de nuestros hijos, mientras ella empezaba a trabajar horas interminables y a viajar con frecuencia. Y siempre llevaba al asistente con ella. Luego empezó a subir fotos a Instagram con ropa poco apropiada para el trabajo o para la playa. En una imagen se notaba que no llevaba la parte de arriba del bikini. Estaba sola en la foto, pero yo sabía que él estaba allí con ella. Le dejé un comentario en la publicación. Escandalosa. No respondió. Luego revisé el perfil de Trevor, que era público, y vi que había subido fotos desde la misma playa, aunque solo del mar. En mi cabeza me los imaginaba juntos y sabía que ella estaba tomando el sol a su lado sin la parte superior puesta. Le mandé un mensaje y le pregunté si creía que era apropiado subir ese tipo de fotos. Ella dijo que no entendía a qué me refería. Le expliqué que estaba mostrando demasiado, que no llevaba camiseta y que dada su posición no me parecía sensato. La admiraban muchas personas. Eso desató una pelea enorme. No me habló durante el resto de su viaje de trabajo, y digo viaje de trabajo con ironía porque ya se estaba acostando con él. Además, esos viajes la llevaban por todo el país, mezclaba trabajo y placer. Ahora me da asco, pero intento sobrellevarlo con humor autocrítico porque es lo único que me mantiene en pie. Durante ese viaje específico, estaban en Kelowna, donde hacía un clima espectacular. Ella sabía que podría pasar tiempo en la playa, mientras yo me quedaba en casa cuidando de nuestros hijos. Eso no me molestaba, lo que me dolía era que fuera íntima con otro hombre que no era su esposo. Lo más vergonzoso es que todos en su oficina sabían lo que estaba pasando, se quedaban trabajando hasta tarde, siempre estaban en reuniones con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Ella decía que eran asuntos confidenciales, claro, confidenciales. Una compañera llamada Ángela, que no era precisamente fan de Sara, me dijo hace poco que escuchaba ruidos horribles, gemidos y chupidos viniendo de esa oficina. Las oficinas de Ángela y Sara compartían pared y lo particular de este edificio es que fue donado a la organización. Al principio no tenía tantas oficinas privadas. Como la organización estaba empezando, no teníamos dinero. Tuvimos que improvisar y construir paredes temporales. Eso significa que varias de las paredes de la oficina son muy delgadas y no fueron diseñadas para durar mucho tiempo. Si Ángela me hubiera contado sobre esos ruidos en ese entonces, habría pensado que solo estaba hablando mal de Sara porque no le caía bien. Pero ahora que todo ha salido a la luz y los vi con mis propios ojos, no tengo dudas de que decía la verdad. Me estoy adelantando. Sara pasaba muchas noches trabajando hasta tarde y ya circulaban rumores sobre los cercanos que se habían vuelto. Yo estaba completamente en negación. No podía creer que me estuviera haciendo algo así. Subía más fotos a su Instagram y parecía que alguien se las estaba tomando. Eran imágenes en restaurantes muy íntimos, con luces tenues y velas. Al volver a casa después de esas salidas, decía que eran reuniones de trabajo. Y yo le dije. En ese momento yo lidiaba con una enfermedad que me complicaba todo, pero ella nunca se molestaba en preguntarme cómo me sentía. Estaba completamente absorbida por su trabajo. Ni siquiera recuerdo la última vez que estuvo en casa para desearle buenas noches a nuestros hijos. Incluso ellos preguntaban, ¿dónde está mamá? Cuando vuelve mamá, la extraño. Eso me destrozaba. ¿Qué se supone que debía responderles? Mamá está trabajando, mamá está. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido que decía, ven ahora mismo, tienes que ver esto. No le digas a tu esposa, no le avises que vas, solo ven a su oficina. Me pareció extraño. Llamé al número, pero estaba desconectado. Entonces llamé a mi madre para que viniera a quedarse con los niños mientras dormían. No quería despertarlos ni llevarlos conmigo.
Ella llegó y me preguntó si pasaba algo y solo le dije que iba a ayudar a Sara con algo. Fui a la oficina, estacioné lejos para que no viera mi auto, entré por la puerta lateral usando mi tarjeta. El edificio estaba oscuro, excepto por el área donde trabajaba Sara, que tenía las luces encendidas. Era mucho más tarde de lo habitual para que alguien siguiera ahí, una hora ridícula en realidad. Caminé en silencio hacia su oficina. Vi la puerta entreabierta y ahí estaba Trevor encima de ella sobre el escritorio. Ella estaba inclinada hacia adelante. Me vio, yo me quedé donde estaba. Ella tuvo que golpear a Trevor para que se detuviera y enseguida se bajó la falda. Él se subió el cierre de los pantalones a toda prisa. Único que pude decir fue, vaya Sara, lo de siempre. Intentó explicarme que no era lo que parecía, que podía explicarlo todo. Yo me di la vuelta para irme, pero me tomó del brazo y trataba de detenerme. Trevor no salió de la oficina. Yo intentaba bajar las escaleras para salir por la puerta lateral. Ella me perseguía hasta que de repente cambió de actitud. Se enfadó conmigo por haberlos visto. Decía cosas como, ¿quién te dijo que vinieras? Esa última pregunta me hizo reír. Le dije que no tenía motivos para confiar en ella. ¿Qué otra prueba necesitaba después de lo que acababa de ver? Pero ella se enfureció aún más. Empezó a decir que yo era inseguro, que no podía estar con un hombre como yo. Luego me atacó por mi condición de salud, diciendo que ya no era el mismo, que era débil, que la frenaba. Tuve que decirle que se callara y que no volviera a casa. Me subí al coche y regresé. De alguna manera, la noticia se difundió y varias personas del trabajo comenzaron a escribirme. Querían saber si era verdad y si yo estaba bien, en ese orden. Cuando llegó el momento de volver al trabajo después de mi baja, pedí seguir trabajando desde casa un tiempo. Necesitaba tiempo para pensar qué iba a hacer con mi vida y cómo manejar todo. Sabía que Sara podía influir en que me despidieran, pero no podía arriesgarme a perder mi casa o a mis hijos. Mantener mi empleo era fundamental. Mi prioridad era trazar un plan. Me puse en contacto con mi abogado y le dije que quería iniciar el proceso de divorcio. Donde vivo, es necesario separarse legalmente antes de poder divorciarse, así que confirmé que estaba listo. Días después recibí otro mensaje del mismo número desconocido. Era un video, algo inestable, pero claramente mostraba a Sara y Trevor besándose otra vez en su oficina, sobre su escritorio. Llevaban ropa diferente, así que no era la misma ocasión en la que los vi. Luego llegó otro mensaje con un nuevo video. Esta vez se los veía besándose dentro del coche de Sara en el estacionamiento. Guardé todos los archivos, respondí con un gracias y me devolvieron un emoji de pulgar arriba. Me detuve a pensar en mi siguiente movimiento. Tenía que hacer algo inteligente. Me di cuenta de que las elecciones que se acercaban eran clave porque el futuro laboral de Sara dependía de que su jefe no fuera reelegido. Así que me puse en contacto con el oponente político de su jefe. También sabía que esa persona en realidad tenía muchas posibilidades de ganar, solo necesitaba un poco más de apoyo público. Creía que todo lo que estaba ocurriendo con Sara podía perjudicar seriamente a su jefe y a su campaña. Así que cuando contacté al candidato opositor, le conté todo y le compartí los videos que había recibido. Comencé a manifestar mi apoyo a su candidatura, y tan pronto como eso ocurrió y los videos se difundieron por la oficina, el ambiente laboral se dividió por completo. Se notaba la tensión en el aire y todo esto se desarrolló durante unos 5 meses. Durante todo ese tiempo, tuve que ir a trabajar fingiendo que no pasaba nada, que Sara y yo no estábamos en proceso de ruptura, pero no voy a mentir, fue muy incómodo. Eventualmente, Trevor fue despedido. No recuerdo exactamente cuándo, pero Sara lo echó y luego contrató a una pasante de 18 años, una chica joven. Y por si fuera poco, en cuanto las mujeres de la oficina se enteraron de que estaba soltero, empezaron a coquetearme sin parar. Hacía años que no recibía ese tipo de atención y la verdad se sintió bastante bien. Sí, correspondí un poco, no lo voy a negar, pero eso fue todo para mí. Ya pasé por esa etapa y mi exesposa ya me sorprendió bastante con su asistente guapo. Sara intentó volver un par de veces, diciendo que lo sentía y que extrañaba a los niños, pero le recordé que nunca estuvo presente antes. Ni siquiera mencionó que me extrañaba a mí o a los chicos, así que la única diferencia ahora es que está a punto de perderlo todo. La ley decía que tenía que permitirle derechos de visita, es decir, podía ver a los niños según un horario, pero yo no estaría presente. Mi mamá se quedaba en casa durante esas visitas porque sinceramente no confiaba en Sara. Era del tipo que intentaría engañarme, encerrarme fuera o poner a los niños en mi contra, y eso no iba a permitirlo. Cuando llegaron las elecciones, el jefe de Sara perdió. Estaba feliz, fue una venganza deliciosa. A la semana siguiente, los nuevos directivos asumieron y contrataron a otra persona para reemplazar a Sara,
y como si fuera poco, me ascendieron con un aumento de $155,000. Aún queda camino en el proceso de divorcio, pero quería compartir lo que me pasó. Tengan en cuenta lo que pueden causar los romances en la oficina. Uno nunca sabe quién va a terminar inclinado sobre el escritorio que eligieron juntos. En cuanto a la persona que me mandó el mensaje, le pregunté directamente a Ángela y lo negó por completo. Según ella, tal vez fue alguna otra compañera que quería acercarse a mí y decidió enviarlo. Yo tiendo a pensar que fue Ángela, solo que no quiere admitirlo. Siento que vio una oportunidad para deshacerse de Sara y la aprovechó.